A veces hay lecturas de la Biblia que más que entenderlas, uno las tiene que mirar. Y esta primera lectura de Jeremías, ¿no es cierto?, con esta imagen tan clara. Él sueña, mira, una mirada profética sobre el futuro. ¿Y cómo lo ve el futuro? De ese pueblo que está tan mal en su época, tan sufrido, llevado en esclavitud del extranjero. Lo ve como una gran caravana que vuelve, lleno de alegría porque vuelven, maltrechos, lastimados, lisiados, maltrechos vienen, pero vienen con gozo porque están volviendo. Entonces podemos imaginar, ¿no es cierto?, podemos usar la imaginación, que es bueno usarla, mirar esa imagen, ¿no?, y descubrir en esto las características de la vida, el gozo, pero también el dolor. En esta vida tenemos gozo, pero siempre entre dolores. Siempre hay algo, ¿no? O sea, pero venimos con un gozo, pero sobre todo el gozo fundamental es porque vuelven a la tierra prometida, al lugar donde Dios los ha fortalecido, ¿no? Esta es la visión de Jeremías. En ese contexto vamos al Evangelio, que la viene a poner como en práctica y a actualizarla. Dice que Jesús, al salir de un pueblo, de Jericó, con toda la gente que lo seguía, había un mendigo al costado del camino, un ciego. Vamos a detenernos un poquito en este personaje. También es un cuadro, para meterse adentro. En este personaje, el ciego. En aquella época la sociedad no era inclusiva como quiere ser hoy. Un discapacitado, fuiste. No le quedaba otra que ser mendigo. Los paralíticos, los ciegos, estaban ahí para pedir, otra cosa no servía, ¿no? Y este hombre era ciego, por lo tanto era mendigo, y estaba al costado del camino. El lugar donde pedía es interesante, porque el camino representa la vida. Y este hombre estaba ahí como al margen de la vida, ¿no? Pero la veía pasar y sabía todo. Era como una institución, un mendigo, porque sabía todos los cuentos. ¿Vieron como esa doña que a veces está en la puerta de la casa siempre todo el día ahí y sabe todo lo que pasa en el barrio? Bueno, a veces hay en alguna, por ahí, esos personajes. El ciego era algo así. Él estaba ahí y escuchaba a los que venían de acá, los que venían de allá, les contaban, traían noticias. Él estaba al tanto mejor que nadie de todo lo que pasaba, ¿no?, en su pueblo, ¿no es cierto? Y tiene que haber escuchado muchísimo hablar de Jesús, porque Jesús fue un impacto muy fuerte cuando comienza a predicar y a hacer milagros. Fueron apenas 3 años que estuvo haciéndolo Jesús, pero fue un impacto impresionante, se movilizaban multitudes. Y tienen que haberle llegado los cuentos a este hombre, y le habrán ido explicando y le habrán ido diciendo y se habrá ido. Su corazón empezó a soñar. Ay, si pasara por acá algún día, si se acercara, porque él no podía ir a buscarlo a Jesús, únicamente que alguien lo llevara, como ese paralítico que un día lo llevaron donde estaba Jesús y lo bajaron por el techo. Alguien tenía que llevarlo al ciego, solo no podía ir. Ay, si pasara por acá. Y un día siente el alboroto y se entera que es Jesús. Y nos podemos imaginar que su corazón dio un vuelco. Estaba ahí, cerquita de él, pero pasaba por el camino. Él no podía ir a tocarlo, porque no lo veía. No podía caminar porque se iba a tropezar, ¿no? Y entonces es que empieza a los gritos cuando se acerca, ¿no? Un grito de fe, desde la fe judía bien profunda. Jesús, hijo de David. Está diciendo, tú eres el que tenías que venir, el Mesías. A esa conclusión él había llegado escuchando el testimonio de los que pasaban por el camino. Y empiezan los gritos. A algunos les molestaba, cállate, no molestes. Pero Jesús lo escuchó también.
Y le digo, tráiganlo. Y qué hermoso ese mensaje cortito que le dan a alguno. Anda, que llama el maestro. Ahí sí que no lo dudó dos veces. Sin ver todavía, tiró el manto donde él se sentaba y donde juntaba la limosna. No le importó las limosnas que había, no le importó más nada, dice, y de un salto fue hacia Jesús. Y Jesús, con una delicadeza impresionante, lo hace partícipe a él de la obra. ¿Qué quieres que haga por vos? ¿Qué necesitas? Que vea. Y ahí nomás le devolvió la vista. Muchas veces Jesús, cuando hace un milagro, los manda a su casa. En este caso dice que lo siguió por el camino. Ahora ya no era más un testigo del camino, un espectador de los que pasaban. Ahora estaba él en el camino. Ya no, ¿para qué iba a ser mendigo? Ahora ya no, ahora podía esperar otras cosas de la vida porque él ahora podía ver, ¿no? Todo esto nos presenta, ¿no es cierto?, ¿cuál es la obra de Dios? Dios es el que rescata a todos nosotros. Nos encontró al costado del camino, todos heridos por el pecado original. Nuestra naturaleza, aunque no nos demos cuenta, aunque nos pareciera ese bebé que nació, está precioso, es lindísimo, está sanito, pero ya vino con esa carencia, esa dificultad que nos lleva a lo que dirá San Pablo después tan fuerte en un momento dado, dirá, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, esa división interna, esa lucha en nosotros que no nos deja ser felices, que no nos deja, que nos lleva a las guerras, a las peleas, a las divisiones, que nos lleva a todo eso. Eso lo tenemos todos. Y todos somos como una multitud doliente, desparramados por este mundo. ¿Y a qué viene Jesús? A juntarnos, a recogernos, a juntarnos, a hacer de nosotros nuevamente un pueblo, de devolvernos la dignidad, de devolvernos la alegría. Y venimos maltrechos, sí, venimos maltrechos, ¿no? Pero venimos contentos, ¿no? Esta es la realidad de la iglesia. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque la iglesia no es este lugar. La iglesia es esa multitud que, escuchando la llamada de Dios, quiere encontrar la paz, la felicidad, la esperanza. Pero hace falta lo mismo que recibió el ciego, quienes les den testimonio. Y esa es nuestra tarea. Si encontramos a Jesús, o mejor dicho, si Él nos encontró a nosotros, tenemos que ser testigos. Decir, demostrar con nuestra propia vida que vale la pena encontrarse con Él. Porque Él es el que puede darnos esa alegría y que puede recuperar nuestras vidas, que no se pierdan, que no sean un fracaso, que no sean un absurdo, sino que sean un fruto lindo para recoger para Dios. Y eso viene desde el testimonio nuestro. Si lo encontraste, que otros se puedan enterar. Ahí te están avisando, ¿viste? Que de qué vale la pena confiar en Jesús. Que otros se puedan enterar, que otros puedan tener esa alegría también, ¿no es cierto? Esta es la tarea misionera de la iglesia. Y convocándolos al encuentro. Qué lindo poder decirle a la gente, pero que cuando la gente ya está madura, vení que Él te llama. Vení, vení. Ahí vas a encontrar el perdón. Ahí lo vas a encontrar a Él en los sacramentos. Ahí lo vas a encontrar en su palabra viva. Vení, vení. Él te llama. Él tiene algo para darte. Esa es la tarea misionera de la iglesia, ¿no es cierto? Porque no le hablamos a la humanidad de los satisfechos, sino a la humanidad de los dolientes, que es la auténtica. ¿Qué es la auténtica? Nos pueden hacer creer que estamos todos destinados al bienestar, a pasear por el Caribe, pero es mentira. Lo sabemos muy bien. Lo sabemos muy bien. Podrán unos pocos y a costa de la mayoría, pero no es para todos, ¿no? Entonces, no nos ilusionemos con falsos mensajes. El único auténtico es el del Señor. Él tiene paz y amor. Él nos puede dar vida plena, ¿no? Ahí vamos a cantar en la comunión un canto muy lindo después que dice, vengan a Él, fuente de vida, ¿no?
Ese es el gran clamor que tiene que surgir, no solamente de nuestra palabra, sino de nuestra vida. Que nos vean vivir con alegría y con esperanza, aún dolientes, aún rengueando, aún con problemas, pero con esperanza, con mucha esperanza, porque el Señor ya ha vencido y Él a su pueblo rescatado nos va a llevar a todos, Él delante, a la casa del Padre, ahí sí, donde serán, dice el libro del Apocalipsis, enjugadas las lágrimas de nuestros ojos, donde ya no habrá más lágrimas, porque no habrá más sufrimiento.